Revelado. El asombroso encuentro que transformó la percepción de las mujeres apaches sobre lo OC. María nunca imaginó que un simple susurro en la galería de arte del pueblo podría desencadenar una tormenta en su corazón. El fuego que siempre había sentido ardía con más fuerza tras conocer a aquel artista, un hombre cuya trayectoria resonaba con sus propios anhelos. Pero mientras la emoción la envolvía, una sombra oscura se cernía sobre ella. La lealtad a su familia y las expectativas que pesaban como plomo en su pecho. Durante años había silenciado su pasión por la pintura, esa chispa que la llenaba de vida. Cada trazo que imaginaba en su mente chocaba de frente con las expectativas familiares. Su madre, siempre preocupada por su futuro, sujetaba la idea de un empleo seguro con una determinación férrea. María, las tradiciones son nuestras raíces, no podemos desviarnos, repetía cada domingo mientras la miraba con esos ojos llenos de preocupación. Y ella, atrapada en la prisión de deberes e ilusiones rotas, no sabía si era una soñadora o una rebelde desobediente. La exposición de arte no solo despertó su deseo de pintar, también la invitó a una danza peligrosa entre el deber y el deseo. Habló con el artista sobre su pasión, y él, con una sonrisa comprensiva, le ofreció ser su mentor. «Tu arte es tu voz, no la silencies», le susurró. Pero, ¿qué precio tendría esa libertad? Las palabras resurgieron en su mente cada vez que se sentaba en la mesa familiar, donde los rostros de su padre se torcían. «María, no arriesgues tu futuro por un capricho», decía con firmeza. Esa cena del domingo tuvo un peso diferente. Mientras el guiso burbujeaba, su corazón palpitaba descontrolado. Cuando mencionó la posibilidad de mostrar su trabajo, la risa de su hermano se quebró en un silencio gélido. «Tú, artista, ¿acaso es un sueño?». Las miradas fulminantes de sus padres llegaban a perforar su interior, llenándola de autocrítica y temor. En el fondo, la desesperación la carcomía. «¿Y si no puedo lograrlo? ¿Y si soy un fracaso?», se decía mientras el peso del desasosiego la ahogaba. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos». Momentos después la tormenta estalló. Las palabras de su madre se hicieron crudas. «¿Acaso piensas que ser artista es un camino de honor? No traigas vergüenza a nuestra familia». Las lágrimas de su madre, llenas de confusión, se mezclaban con la furia de su padre, quien sentía que su legado se desvanecía. María se vio obligada a defender su corazón, su voz, su elección. Sin embargo, en el instante de máxima angustia, una revelación inesperada la detuvo en seco. Su abuela, silenciosa en su historia, había sido una mujer de arte, pero había dejado sus pinceles por miedo al juicio. Ese eco del pasado resonó en su mente, haciéndola cuestionar por qué debía conformarse con una identidad que no era la suya. María, con el alma hecha trizas y el deseo ardiendo, se preguntó si sería capaz de reescribir su propia historia. La lucha apenas comenzaba, y en la penumbra de su habitación, rodeada de lienzos en blanco, sentía que el verdadero desafío estaba por llegar. La noche tras la tormenta emocional fue inquieta. María se encontró en la penumbra de su habitación, sumida en sus pensamientos. La rabia y la tristeza se entrelazaban con el ardor por la pintura, un fuego que había permanecido enterrado demasiado tiempo. Mientras el silencio llenaba el espacio, una realidad comenzó a formarse en su mente. Debía confrontar sus miedos, no solo en el ámbito artístico, sino también dentro de su familia.
podría desafiar el legado de conformismo que tanto pesaba sobre ella. Con determinación, comenzó a organizar su espacio de trabajo. La luz de la luna entraba por la ventana y proyectaba sombras danzantes sobre los lienzos en blanco. Sin pensarlo, tomó un pincel y comenzó a trazar líneas. Cada trazo era una declaración de intenciones, una forma de resistencia. El color que antes había temido, ahora parecía gritar su nombre, una voz que deseaba ser escuchada. A medida que sus manos crean, su mente reflexionaba sobre el peso de las expectativas familiares, esos grilletes invisibles que la mantenían cautiva. Recordó las historias de su abuela, la artista olvidada. Una mujer que, al igual que ella, había soñado en un mundo que jamás lo permitió. Esa conexión temporal se tornó en un refugio y un faro. María se prometió a sí misma que su legado no se multiplicaría en sombras. Haría lo que su abuela no pudo: reclamar su espacio en el mundo del arte. Decidida a no rendirse, comenzó a planear su primer proyecto en solitario. La exposición que había mencionado en aquella cena fatídica se convertiría en su vehículo de expresión y, tal vez, en su emancipación personal. Pero la inquietud albergaba interrogantes. ¿Cómo presentaría su sueño sin que la desconfianza familiar interfiriera? Reflexionar en el estudio se convirtió en un desafío constante. La oposición que había sentido previamente no desaparecería por arte de magia. Durante días, sus pensamientos revoloteaban como mariposas, inquietos y coloridos. Habló nuevamente con el artista que se convirtió en su mentor. Hay que crear un diálogo con las emociones, le decía. La gente se conecta con historias, no solo con imágenes. Las palabras resonaban en su mente, junto con sus propios deseos. Pensar en crear algo que fuera narrativo, que hablara de su historia y de la de su abuela, inhaló un nuevo propósito a su pasión. Sin embargo, la preocupación por la aceptación de su familia seguía siendo un nublado abrumador. Comenzó a estudiar técnicas de pintura, pero también exploró cómo articular su visión artística a los ojos de sus padres. Necesitaba evidencia tangible de que el arte podría traer no solo satisfacción personal, sino estabilidad. Pensó en la posibilidad de integrar su historia familiar en sus cuadros, algo que pudiera suavizar el impacto de sus elecciones. El día de su primera presentación se acercaba, y la presión crecía. María experimentaba un cóctel de emoción y ansiedad. Cada encuentro con el lienzo la acercaba a sus raíces, a la historia que se entrelazaba entre sus manos, al triunfo de su deseo de ser vista y escuchada. ¿Podría realmente ser una artista a los ojos de su familia, sin ser repudiada? Todo comenzó a cobrar sentido cuando, al bajar la mirada hacia su pintura, supo que no podía darse por vencida. Acto seguido, tomó un nuevo lienzo, y sin herramientas, pintó de forma abstracta, dejando las emociones fluir sin guardarse nada. En ese instante, María comprendió que el verdadero desafío no estaba afuera, sino en su alma. Mientras las sombras de la noche comenzaban a disolverse en la luz del amanecer, una idea brillante se encendió dentro de su mente, una revelación que la estremeció. Era momento de invitar a su familia a la exposición, un acto que cambiaría todo. No obstante, una pregunta penetrante la asaltó. ¿Sería capaz de enfrentar su propia verdad y la de ellos? La respuesta se quedaba en el aire, como un pincel suspendido. El momento de decidir estaba cada vez más cerca, y la incertidumbre la mantenía en vilo. La mañana del día después fue un maremoto de emociones. María se despertó con la convicción de que debía hacer algo que desatara la energía contenida de su lucha interna. El sol se filtraba por las cortinas, iluminando su estudio de una manera casi mágica. Había un nuevo compromiso en su mirar. Ya no era solo la búsqueda de su voz artística, sino también un intento de liberarse del juicio de otros. Iba a exhibir su arte, sí, pero también iba a hacer que su familia tomara parte en su historia. Se sentó frente a la mesa,
abriendo un cuaderno que se había convertido en su confidente. Allí, comenzó a esbozar las ideas que había cultivado en los últimos días. Cada concepto de su exposición tomaba forma, cada obra una narración del legado femenino que había sido su vida. ¿Por qué el arte no podría ser la puerta de entrada a una conversación significativa con su familia? Mientras trazaba líneas y colores en el papel, la idea de su proyecto se volvía más concreta, pero la duda seguía acechando. ¿Qué pasará si no comprenden? Se cuestionaba mientras una sombra de ansiedad se posaba sobre ella. María pensó detenidamente en los momentos clave que marcarían su exposición, en cómo podría hacerla accesible a su familia, en cómo traducir sus emociones en algo que pudiera ser recibido sin la carga de la crítica. Esa era su nueva misión, eliminar los muros entre ella y aquellos a quienes más amaba, guiarlos hacia una conexión. Comenzó a programar un momento específico para reunir a sus padres. Después de unas largas conversaciones con su mentor, se dio cuenta de que presentarles su arte también era abrirse a una conversación genuina. A lo largo de los días, además de trabajar en sus pinturas, se preparaba para exponer su proceso creativo y, por extensión, su corazón. El día de la reunión finalmente llegó. Los nervios corrían por su cuerpo como chispas eléctricas mientras sus padres, sorprendidos por su invitación, se acomodaban en el pequeño estudio. María había decidido comenzar de una manera equilibrada, hablando primero de la historia detrás de cada obra, conectando todas las piezas con relatos de su abuela, y cómo su legado también podía encontrar un lugar en el presente. Sabía que el arte era una extensión de su identidad, y ofrecerles esa parte de sí misma era esencial para romper el hielo. Mientras mostraba cada lienzo, las palabras fluyeron con la misma naturalidad que la pintura en su paleta. Sin embargo, las miradas de sus padres, que pasar de la curiosidad al asombro, la llenaban de ansiedad. La pregunta que la había atormentado regresó, gritando en su mente: ¿serán suficientes mis palabras para suavizar sus corazones? María se sentía vulnerable, pero, al mismo tiempo, algo en su interior comenzaba a liberarse. Había empezado a ver las obras no solo como un desafío hacia su familia, sino como una oportunidad para construir un puente. A medida que dialogaba sobre su amor por el arte, comenzó a percibir una pequeña grieta en el severo exterior de sus padres. Era posible que, en su vulnerabilidad, ellos también pudieran abrirse, quizás reconocer sus propios miedos y ansiedades. Sin embargo, la tensión no desapareció por completo. Al concluir su presentación, un silencio incómodo se apoderó del espacio. La mirada de su madre parecía conflictuada, mientras que su padre mantenía la boca cerrada, dejando una sensación de inquietud en el aire. ¿Qué responderían? ¿Podrían aceptar la realidad de su hija como artista, o sería este el inicio de un conflicto que siempre había temido? Las palabras de su mentor resonaron como un eco en su mente. El arte es diálogo, y María se encontró en medio del más importante de todos los diálogos, el que tenía que sostener con aquellos que más amaba. En ese punto crítico, comprendió que este momento no solo definía su carrera. Lo que estaba en juego era la aceptación de su verdadero yo. Con el hilo de la conversación aún suspendido en el aire, el futuro giraba hacia lo incierto. Sus próximos pasos se cimentarían en la reacción de sus padres. ¿La aceptación abriría nuevas puertas, o la tradición cerraría el camino a su libertad creativa? La incertidumbre se convirtió en el lienzo vacío que aún necesitaba ser pintado. El silencio que llenaba el estudio se volvió ensordecedor, como un eco interminable que envolvía a María. Con el corazón acelerado, su mente giraba en espiral, cargando preguntas que parecían multiplicarse con cada segundo. La mirada de su madre, en particular, la inquietaba. Algunas líneas de preocupación se dibujaban en su frente, y María se preguntaba si eso era un reflejo de ansiedad o de la esperanza que se encontraba en conflicto. Su padre, sin romper el silencio,
Parecía una roca inquebrantable, imperturbable. María había deseado que sus padres comprendieran la profundidad de su viaje, pero ahora se daba cuenta de que estaba ante un precipicio de imprecisiones en su comunicación. Cada pintura era una extensión de su alma, pero también dejaba al descubierto la fractura que había entre ellos. En lugar de esperar a que sus padres hablaran, decidió tomar la iniciativa. «Sé que esto es nuevo para ustedes», comenzó, su voz temblorosa pero decidida. «No se trata solo de arte, se trata de quién soy. Cada pincelada representa una lucha, una celebración, una conexión con nuestras raíces. He querido que esto tenga un significado para todos nosotros». Mientras hablaba, observaba cómo los rostros de sus padres cambiaban sutilmente. La expresión de su madre se suavizaba, y su padre comenzaba a dejar entrever una chispa de curiosidad, pero María seguía sintiendo que no era suficiente. La necesidad de que ellos entendieran la esencia detrás de sus obras se intensificaba. Esa jornada debía ser compartida. Al concluir su discurso, María se encontró en un dilema. ¿Debería plantearles abiertamente su deseo de seguir este camino o buscar un punto de conexión más profundo? Decidió optar por el camino menos directo. «Quizás podríamos hablar de lo que significa para ustedes ser parte de esta familia de artistas. ¿Cómo veían la creatividad cuando eran más jóvenes?» La pregunta flotó en el aire, y con cada segundo que pasaba, sentía que el peso de las expectativas comenzaba a disolverse. Su madre la miró, sorprendida por la súbita inversión de roles. Era una invitación a una conversación más amplia, un intento de descubrir sus sueños y temores desde una perspectiva más familiar. La vulnerabilidad de su madre era palpable, y por un instante el silencio se transformó en un espacio seguro. La respuesta, que comenzó con un suspiro, dejó escapar recuerdos de una infancia marcada por la creatividad reprimida, sueños olvidados y sacrificios. María escuchaba atentamente, notando la conexión emocional que podía tejerse entre las experiencias de su madre y sus propios anhelos. En la confrontación de sus historias, la comprensión parecía brotar como un nuevo matiz entre las sombras. De repente, un diálogo que antes había sido un desafío se convertía en un mapa hacia un nuevo territorio. A medida que su madre compartía sus experiencias, María se dio cuenta de que quizás la crítica no era tanto sobre rechazar su camino, sino sobre los sueños no cumplidos que había heredado. De inmediato, se sintió impulsada a presentar sus obras no como expresiones aisladas, sino como partes de un legado colectivo que necesitaba del reconocimiento de todos. La conversación avanzaba, y a medida que los muros se desmoronaban, María descubría la fuerza que radicaba en la historia compartida. Había algo poderoso en aprender sobre la creatividad como un hilo que unía a las generaciones, un legado que merecía ser explorado en un lienzo que incluía a todos, no solo a ella. Sin embargo, la sensación de triunfo se vio interrumpida por la mirada de su padre, que hasta aquel momento había permanecido en silencio. Cuando finalmente habló, su voz penetró el espacio con una intensidad inesperada. «Lo que no entiendo es por qué has decidido llevar esto hacia adelante. ¿Por qué no optar por un camino más tradicional, algo que no te exponga de esta manera?» La pregunta lo arrojaba de nuevo al campo de batalla. El amor por su hija era palpable, pero la resistencia a su arte la hirió como un dardo. El futuro que María había comenzado a imaginar se desvaneció por un instante, arrojando una sombra sobre la conexión recién forjada. Aquella pregunta, de alguna manera, definía no solo su relación con sus padres, sino también con su propio destino artístico. Mientras la ansiedad se apoderaba de ella, la decisión de cómo responder se convirtió en su nuevo desafío. María sabía que, de ese momento, dependía no solo la aceptación de su arte, sino su propia capacidad de reivindicarse. El diálogo había tomado un giro, y el desafío se planteaba en forma de confrontación. Entonces, la determinación de María se transformó en un grito interno. «Este no será el final de mi historia». Y en medio de esa tormenta emocional,
comprendió que el verdadero arte no solo pintaba un cuadro, sino que también construía barreras y puentes. ¿Estaría dispuesta a desmantelar esas barreras en la búsqueda de un entendimiento profundo? La respuesta se revelaría de una manera que aún no podía anticipar, y María se preparaba para enfrentarlo. María respiró hondo, intentando canalizar su inquietud mientras las palabras de su padre resonaban en su mente. Sabía que debía responder con claridad, pero la situación la envolvía como una niebla densa. Cada expectativa y cada temor latían en su interior, ansiosos por ser expresados. ¿Cómo podía hacerle entender que el arte era su voz, su lucha, su refugio? «Papá, te agradezco tu preocupación», empezó eligiendo cuidadosamente cada palabra. «Pero no se trata solo de un camino tradicional y seguro. Para mí este arte es como un río que arrastra lo que no se ve. Emociones, memorias y sí, mis raíces. Esta exposición no es solo una muestra. Es una batalla interna por existir de una manera que refleje lo que siento, lo que somos». Sus padres la miraron, y en la mezcla de confusión y curiosidad que emergía en sus rostros, María vio una oportunidad para profundizar. Por primera vez, sintió que su voz podía ser puente, no solo un doloroso grito de independencia. La emoción empezó a fluir. Las palabras salían con una sinceridad que sentía en cada fibra de su ser. «Siento que hay un legado en mí que busca salir a la luz. Tal vez nuestros caminos se cruzan en un punto que no hemos descubierto aún». María hizo una pausa, permitiendo que sus frases se asentaran. La conversación se volvía un acto de equilibrio, un intercambio donde cada palabra pesaba. Las preocupaciones de su madre seguían ahí, como nubes que amenazan lluvia, pero la mirada de su padre, casi expectante, la empujaba a continuar. «¿Qué significa ser una artista para ti, mamá? ¿Y para ti, papá? Creo que necesitamos redescubrir esos significados juntos. Un viaje, no solo mío». La propuesta de hacer del diálogo un espacio compartido parecía desarmar las defensas que habían estado tan firmes. A medida que sus padres empezaron a compartir sus propias historias, la atmósfera cambiaba. Hablaban de frustraciones, de sueños abandonados, de ese temor latente a ser auténticos. En sus relatos, María halló ecos de su propia lucha, y esa conexión la impulsó a explorar más allá del dolor, hacia la sanación. Con cada anécdota, las barreras se desdibujaban. María se dio cuenta de que su arte no solo era una forma de expresión personal, sino una invitación a una conversación intergeneracional. Este entendimiento la impulsaba no solo en su vida artística, sino también en su papel dentro de esa unidad familiar. La fuerza de su voz se entrelazaba con la vulnerabilidad de ellos. Ese entrelazamiento iluminaba posibilidades antes invisibles. De repente, una chispita de claridad iluminó su mente. Decidió que debía mostrarles no solo sus obras terminadas, sino también su proceso creativo, los fracasos, las pruebas y los errores. ¿Por qué esconder la oscuridad detrás de cada cuadro, cuando esa misma oscuridad podía generar empatía y conexión? Para ello, debía crear un espacio donde su familia pudiera acompañarla en su viaje artístico, de manera activa. «Quiero que vean el arte en su forma más cruda. Quiero que experimentemos juntos lo que implica crear», propuso. Su voz vibraba con una mezcla de ansia y determinación. «Entender cómo me siento sobre cada trazo, cada color, cada sombra. Ser parte no solo como espectadores, sino como colaboradores en este relato». La expresión de su madre se iluminó, mientras su padre parecía reflexionar en sus pensamientos, procesando el desafío escondido en esa invitación. La reacción a su idea podría dar lugar a otra dinámica completamente diferente. Un pequeño paso hacia adelante, y el camino continuaría revelando lo desconocido. Sin embargo, una nueva inquietud se plantó en la mente de María. Su determinación podía generar nuevas tensiones. ¿Estaba realmente lista para la vulnerabilidad que esa propuesta insinuaba? ¿Y si al abrir su proceso a otros simplemente exponía su sensibilidad a la crítica de quienes más amaba? La idea de compartir su viaje la iluminaba,
pero también la llenaba de dudas. Y así, mientras la conversación tomaba un rumbo inesperado, María se encontró de nuevo en el umbral de una decisión crucial, una que podría redefinir no solo su carrera, sino sus relaciones más profundas. La pregunta ya no era solo sobre su arte, sino sobre cómo era capaz de abrir su corazón y su vida al resto del mundo. La revelación se acercaba, y María, con cada latido de su corazón, comprendía que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. María se despertó la mañana siguiente con un torbellino de emociones pululando en su mente. El eco de la conversación con sus padres reverberaba aún dentro de ella, como un mantra que desafiaba su resolución. Había propuesto abrir las puertas de su proceso artístico a sus seres queridos, pero ahora las inseguridades se apoderaban de su reflexión. Era un reto que podría hacer brillar sus raíces o desmantelar la imagen que había construido. Decidió que no podía permitir que el miedo la paralizara. Con un nuevo propósito, tomó sus pinceles y se dirigió al estudio, un espacio que había construido cuidadosamente como su santuario. A medida que atravesaba la puerta, las fragancias de la pintura fresca y el lienzo limpio la envolvieron en un abrazo conocido. Era allí, rodeada de sus materiales, donde podría explorar lo que realmente significaba ser vulnerable. Mientras colocaba los lienzos en la pared, comenzó a trazar una serie de obras que capturarían no solo su técnica, sino también su experiencia emotiva. En lugar de iniciar con una idea preconcebida, decidió dejar que su intuición guiara cada trazo. Fue en este enfoque donde se dio cuenta de la importancia de cada imperfección. Cada error sería un paso hacia el descubrimiento personal. María sentía que su energía fluía con cada pincelada. Colores vibrantes emergían, cada uno representando un estado emocional diferente: alegría, tristeza, incertidumbre. Por un instante la presión del resultado se desvaneció, y lo que quedó fue pura creación. Esa sensación de libertad, de autenticidad, comenzó a frotar suavemente su ansiedad. Quizás, solo quizás, compartir su proceso podría ser liberador también para los demás. Pero la vulnerabilidad también significaba arriesgarse a la exposición. Era algo que su mente dividida debatía incesantemente. Mientras trabajaba, una parte de ella intentaba convencerse de que su familia la amaba incondicionalmente. La otra seguía temiendo ser objeto de juicio. Esa tensión interna comenzó a manifestarse en su arte, revelando grietas en la pintura que capturaban su conflicto. El proceso mismo se tornó en un reflejo de su lucha. Con cada sesión, María se adentraba más en su universo creativo, y sus obras revelaban una narrativa nueva. Las sombras que antes consideraba defectos se transformaron en signos de su crecimiento. Así, decidió que un día mostraría no solo los frutos de su arte, sino el camino recorrido para llegar allí, las risas y las lágrimas que lo habían alimentado. El día de la gran revelación se acercaba rápidamente, y su curiosidad por cómo reaccionarían sus padres se intensificaba. Aunque las dudas seguían acechando, comenzó a esbozar un plan: crear una presentación donde cada obra estuviera acompañada de notas que relataran su historia. Deseaba que comprendieran su viaje, no solo como observadores, sino como partes vivientes de la experiencia. Para su sorpresa, sus padres mostraron un interés genuino cuando les mencionó la idea. Hablar de su proceso en lugar de un producto final les permitía integrarse de manera activa. La emoción y el miedo coexistieron en su interior, una batalla continua, pero este paso hacia la apertura le otorgó una fuerza que no sabía que poseía. Cada conversación se sentía como una construcción, un acta de confianza renovada. Sin embargo, no todo era claridad. Mientras avanzaba en sus preparativos, una sombra ominosa emergía de sus pensamientos. Sentía que, cuanto más se adentraba en este camino, mayores eran las expectativas que comenzaban a gestarse. Las comparaciones con el arte de otros, por ejemplo, parecían ahora un monstruo de múltiples cabezas, alimentándose de sus inseguridades. El último día antes de la presentación,
Mientras revisaba los detalles de su instalación, una pregunta surgió en su mente con una claridad inesperada. ¿Estaba realmente lista para ser auténtica por completo? ¿La verdad detrás de su arte era lo suficientemente fuerte como para resistir la crítica? La duda se transformó en un sentimiento de urgencia. La fusión de emociones intensas, la necesidad de mostrar su verdad, versus el temor a ser herida, la empujaron a tomar una decisión crucial. Este acto de creación y revelación se convertiría en su propia batalla, uno que no se llevaría a cabo solo por ella, sino por cada voz que había luchado por ser escuchada en su familia. Con una determinación renovada, María sabía que el momento de la verdad llegaría pronto. Al cerrarse el día en su estudio, todo lo que quería era proteger su expresión, transformando el miedo en un acto de creación visceral. Pero a medida que la noche caía, también lo hacía una inquietud profunda por el horizonte que se cernía ante ella. En su mente, una pregunta resonaba con fuerza. ¿Sería su arte un refugio o un campo de batalla en la próxima etapa de su viaje? La respuesta estaba por descubrir. María despertó esa mañana con una mezcla de expectación y ansiedad. Había pasado toda la noche en vela, perfilando imágenes en su mente, ideas para su presentación, pero también preguntas que a veces la paralizaban. La presentación, que por fin iba a permitirle desnudarse emocionalmente ante su familia, también representaba el riesgo de ser juzgada. Sin embargo, el determinismo comenzó a hacerse un eco distante, cuando se dispuso a preparar su espacio de trabajo. Con un café en mano, se sentó frente al lienzo. El estudio, su refugio, era donde los colores jugaban a ser parte de su vida. Observó todo lo que había creado, cada obra impregnada de sus miedos y triunfos. Una oleada interna de aceptación empezó a tomar forma. Tal vez esos sentimientos de inseguridad podían ser incorporados como parte de su narrativa personal. Al tomar el pincel, sintió que plasmaba no solo una imagen, sino el viaje de su transformación. Formas antes abstractas cobraron significado, convirtiéndose en las historias ocultas dentro de ella. Al inicio del día, la euforia que la había invadido la impulsó a trabajar con fervor. Pintó sin pensar demasiado, y dejó que su intuición guiara el proceso. Sin embargo, a medida que avanzaba, surgía el eco de la presión externa. Una voz interior insistía en que debía satisfacer las expectativas que sus padres habían plantado en su mente. ¿Pero eran esas expectativas las que verdaderamente la definían? Las sombras que había evitado durante tanto tiempo comenzaron a manifestarse. Dudas sobre su valía como artista le arruinaron varios tramos de pintura, mientras trataba de equilibrar su visión personal con la aprobación ajena. Era una lucha que, lejos de ser nueva, se intensificaba a medida que la fecha se aproximaba. Su mente sacudía imágenes de cada crítica que había recibido, cada comparación que la había hecho dudar de su voz auténtica. Entonces, decidió cambiar su enfoque. Así como en su arte, todo cambio debía venir desde su interior. Empezó a escribir un discurso que acompañaría a cada obra, explicando no solo lo que representaban, sino los sentimientos detrás de cada elección de color, de cada línea. Su propia historia se entrelazó en cada pincelada, y en el proceso, la vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza. El arte dejó de ser solo una cuestión estética y se transformó en un vehículo de comunicación. Mientras la luz del día se desvanecía, una epifanía iluminó su mente. Esta presentación no se trataba de demostrar su talento frente a sus padres, sino de revelar una parte de sí misma que había mantenido oculta. Desde esa perspectiva, la autenticidad se transformaba en su mejor aliada. María comprendió que la crítica ajena no la definiría. Cada observador venía con sus propias experiencias y su propia historia de vida que, de alguna manera, ella podía tocar a través de su obra. Pero a solo unas horas de la presentación, otro tipo de ansiedad apareció. ¿Por qué debía ser perfecta?
¿Qué pasaría si algo fuera mal? Esa presión la llevó a contemplar la idea de fracaso. Una exposición no era solo un espacio para sentirse vulnerable, sino también una plataforma para el juicio externo. Finalmente, entendió que cada error sería un paso hacia su crecimiento. Es donde radica la verdadera enseñanza y el arte más profundo. Con un último vistazo a sus obras, una calma interior se instauró. María sabía que había preparado un camino para sí misma, lleno de honestidad y conexión. Ese camino, aunque incierto, la llevaba a un lugar que nunca antes había explorado. Al cerrar su estudio, se sintió como si un nuevo capítulo se abriera ante ella. Pero lo que no podía prever era cómo se uniría el hilo de sus expectativas personales a la realidad del encuentro con su familia. Cuando el momento finalmente llegó, una sensación de anticipación la invadió. Atrapada entre su deseo de mostrar su verdad y el temor al rechazo, se dio cuenta de que la batalla contra su propio juicio se estaba intensificando. Cerró los ojos un instante, inhalando profundamente. ¿Sería esta la noche en que finalmente alcanzaría la paz consigo misma, o el comienzo de una nueva lucha? La respuesta, sin duda, estaba a punto de revelarse. El aire en el salón estaba cargado de una tensión palpable. María se encontraba frente a su familia, su corazón palpitando en su pecho mientras se preparaba para abrir la puerta a su mundo interior. La gente se acomodó en sus asientos, y un silencio casi reverencial se hizo presente. Sus pensamientos giraban descontrolados, recorriendo cada rincón de su mente. ¿Estarían listos para ver la verdad que escondía detrás de sus bocetos? Con el primer trazo de su discurso, su voz tembló ligeramente, pero la conexión que sentía con su obra comenzó a calmarla. Cada frase articulaba no solo sus intenciones artísticas, sino sus luchas, sus fracasos y sus victorias personales. Había decidido no ocultar nada. Su presentación se convertiría en un espejo que reflejara todas las partes de su ser. Mi arte, comenzó, es una narrativa de mis propias raíces y mis temores. Con cada palabra, sentía como si sacudiera las cadenas que la habían mantenido prisionera en su inseguridad. Las miradas de sus padres, su hermana, sus primos, todos parecían absorber cada palabra. María observó que, a medida que avanzaba en su discurso, las expresiones en sus rostros fluctuaban entre la sorpresa y la contemplación. Mientras su voz resonaba en el espacio, notó un cambio en su percepción. Las sombras de sus dudas comenzaron a disiparse, reemplazadas por la luz de la autenticidad. Cada vez que hablaba de una de sus obras, compartía fragmentos de su historia que jamás habían sido expuestos. Habló de esa pieza que había creado durante un momento de crisis emocional, de la paleta de colores elegida en un periodo de tristeza profunda. Era como si cada relato llenara de vida las obras que sus familiares contemplaban silenciosamente. Cuando terminó, un aplauso tímido estalló en el aire. La verdad que había compartido resonaba no solo con los suyos, sino que también la dejaba a ella más ligera. Miró a su madre buscando sus ojos, y se encontró con un brillo inusual en ellos. No era el juicio que había temido, sino una especie de reconocimiento. Esa conexión invisible que había anhelado, había comenzado a hacerse tangible. Pero, ante la alegría, surgía un nuevo conjunto de dudas. ¿Acaso su madre era capaz de ver más allá de lo que había sido la imagen superficial, del camino predefinido? ¿Qué pasaría si esa luz que había visto en sus ojos se extinguía al día siguiente, volviendo a caer en la rutina de la crítica y las expectativas? Las preguntas comenzaron a expandirse como una sombra en su interior. La presentación había sido liberadora, pero sabían lo que parecía y lo que realmente era. La lucha personal no se había desvanecido por completo. María empezó a cuestionar qué decir y cómo actuar en los días siguientes. Debía refrenar su verdad por temor a que la presión regresara. Sintió una necesidad de hacer una elección, una que podía cambiar el rumbo no solo de su arte, sino de su vida misma. El arte había sido un vehículo de liberación,
pero ahora era su voz quien necesitaba ser escuchada. No podía permitirse el lujo de volver a la inseguridad. Debía enfrentar no solo las críticas externas, sino los juicios internos que la habían acompañado toda su vida. Mientras su familia empezaba a dispersarse tras la presentación, María se encontró en una encrucijada emocional. La conexión lograda ese día podría ser el principio de un nuevo viaje, pero eso significaba tener que desafiar también a aquellos que quizás nunca aceptarían su verdadero yo. Caminó hacia la puerta con una decisión que burbujeaba en su interior. ¿Sería capaz de dar ese siguiente paso, de realizar una defensa de su autenticidad en un entorno donde el rechazo podría acechar? Mientras el sentimiento de incertidumbre la envolvía, se dio cuenta de que su verdadero reto apenas estaba comenzando. Estaba lista para por fin reclamar su lugar en un mundo que tan a menudo le había dicho que no pertenecía. Las luces del salón se atenuaron, pero para María, el resplandor del reconocimiento interior iluminó su camino. La brisa fresca del exterior le brindó una chispa de claridad, mientras la incertidumbre y la determinación bailaban en su pecho. Sin embargo, no podía ignorar la lucha que se avecinaba. En su mente, las dudas se transformaban en apremiantes llamadas a la acción. Mientras caminaba hacia su hogar, las imágenes de su familia se entremezclaban con recuerdos del pasado. La mirada de su madre, aún brillante, contenía expectativas que la habían seguido a lo largo de los años como sombras alargadas. ¿Estaría dispuesta a desafiar esas normas tan arraigadas? Era un dilema que la atormentaba, un constante tira y afloja entre su ambición y el temor a decepcionar. El día siguiente llegó con una claridad que destilaba una mezcla de emoción y ansiedad. Decidió aprovechar la atmósfera expectante para involucrarse en un nuevo proyecto. Un mural comunitario que reflejara la diversidad de voces en su barrio. Sabía que se trataba de un riesgo grande. La opinión pública podría ser feroz, pero el deseo de plasmar su verdad y la de otros la impulsaba. Lecciones aprendidas de su presentación la guiaban. La autenticidad que había brillado el día anterior se transformaba ahora en su estandarte. No podía permitir que la respuesta de los demás definiera su camino. Se sentó en su estudio, los pinceles en la mano, y comenzó a esbozar ideas sobre el lienzo en blanco. Este mural no sería solo su obra, sería un puente entre su voz y la comunidad a la que deseaba pertenecer. Mientras trazaba cada línea, cada símbolo, se enfrentaba a sus antiguos miedos, la duda de si realmente su arte podría resonar. Pero, a medida que el mural cobraba vida, esa duda se entrelazaba con una nueva fuerza. Los colores vibrantes y las imágenes exitosas llenaban el espacio, formando un recordatorio tangible de su viaje personal. El arte se convertía en su catálisis, un medio para alzar su voz sin miedo. Sin embargo, no todos recibirían su mensaje con los brazos abiertos. Aquel mismo día, en una reunión del vecindario, escuchó murmullos de escepticismo respecto al mural. Las palabras de algunos, queriendo imponer su visión tradicional, se percibían como un eco de la crítica constante que había experimentado toda su vida. De pronto, su decisión de explorar y desafiar su entorno parecía más ambiciosa, pero también amenazante. Se encontró deseando ardientemente confrontar a esos detractores, pero la gloria del arte siempre había convivido con el dolor de la crítica. A medida que sus adversarios esbozaban deméritos de su propuesta, sintió un impulso visceral. Tenía que defender no solo su trabajo, sino su identidad. La presión de la situación la llevó a una ferviente conclusión. No podía regresar a la timidez. Mañana, pensó, tendré que hablar. Tendré que ser más que solo una artista. Debo ser una defensora de mi visión. Los esbozos del mural eran más que forma y color. Cada trazo le recordaba su misión. Al caer la noche, María se sentó a revisar sus notas, planteándose cómo presentar su visión de manera efectiva, pero también con firmeza. En su corazón, sabía que el verdadero desafío aún la aguardaba.
El tono de la confrontación ya estaba trazado, y esto iba más allá de su arte. Se trataba de defender su derecho a existir plenamente en su verdad. Incorporar su historia en el mural significaba llevar su autenticidad a la arena pública. Allí, en el lienzo colectivo, se jugarían mucho más que formas y colores. Se definiría su lugar en el mundo. El amanecer de una nueva jornada prometía ser tenso. Mientras giraba sobre la hoja en blanco, una pregunta persistente surgió en su mente. ¿Estaba verdaderamente lista para enfrentar y retar las opiniones que podía encontrar, incluidas las de su propia familia? La respuesta se desvanecía entre la bruma del miedo y la emoción de lo desconocido. La siguiente etapa de su viaje apenas comenzaba, y el verdadero reto se acercaba. La mañana del día siguiente llegó con un brillo renovado. María sintió que el peso de la noche anterior había sido un catalizador para su transformación. Desde el primer momento de la jornada, se propuso tomar su vida en sus manos. Su mural, que había comenzado como un símbolo de resistencia, ahora se convertía en el emblema de su autenticidad, el estandarte de sus raíces y su futuro. Al llegar al mural que había empezado a pintar en su comunidad, se dio cuenta de que ya no era solo un espacio físico. Era un lienzo donde sus luchas y victorias se encontraban con las historias de otros. Mientras trabajaba, las vibraciones del soleado día la llenaban de energía. Cada trazo ahora era un puente hacia la conexión, no solo con su familia, sino con quienes vivían alrededor suyo. Sin embargo, la sombra de sus temores y la duda persistieron en su mente, recordándole lo que había vivido. Aquella tarde, se preparó para enfrentar sus ansiedades durante la presentación de su muralante. Un momento que significaría mucho más que la exhibición de su arte. Era su oportunidad para compartir su experiencia, y lo más importante, demostrar que el arte podía ser una voz colectiva. Al llegar a la reunión del vecindario, pudo sentir el aire denso con expectativas. Con el corazón latiendo y la adrenalina fluyendo, se acercó a los miembros de la comunidad, cuya mirada dudosa dejó entrever la resistencia que tendría que enfrentar. María se montó en una ola de determinación y se preparó para expresar su visión. «Lo que verán hoy no es solo un mural, es parte de mí», comenzó, su voz resonando con una claridad que sorprendió incluso a ella misma. Había aprendido que el verdadero poder de su arte residía en su capacidad de contar historias, de quebrar los muros que la distancia entre las personas. Explicó cómo cada color y forma reflejaba no solo sus luchas, sino también la riqueza de la experiencia compartida entre generaciones. Mientras hablaba, las miradas escépticas empezaron a transformarse. La resistencia de algunos compañeros se empezaba a derretir al escuchar ese eco de conexión entre sus propias vivencias y las de ella. Cuando sus palabras tocaron las lágrimas de algunos, el ambiente se llenó de algo más que incertidumbre. Se llenó de una posibilidad real de unión. El momento culminante llegó cuando terminó de presentar el mural. Se hizo un silencio, ese silencio sagrado que precede al reconocimiento, cuando el arte empieza a hablar. Finalmente, el primero en romperlo fue un anciano de la comunidad, que se acercó para compartir su propia historia de lucha y pérdida. Este mural refleja no solo tu voz, sino la voz de todos nosotros, dijo con un brillo en los ojos. Las palabras del anciano fueron un aliciente para los demás. Pronto otros comenzaron a compartir sus propias historias de frustración y esperanza. María se sintió cargada de una lámpara interna, sintiendo que, después de tanto tiempo, su lucha por la aceptación y su búsqueda de autenticidad resonaban en un diálogo colectivo. No solo había desafiado a sus padres, sino que ahora lo hacía con una comunidad entera. Aquella experiencia profundizó en ella una certeza que iba más allá de su deseo individual. María no solo se había liberado, se había convertido en un vehículo de transformación para los demás. En el eco de sus voces, encontró la validación que había estado buscando durante tanto tiempo. La conexión que había establecido con su familia en el pasado ahora se extendía más allá de las paredes de su hogar.
trascendiendo hacia su comunidad. Con el mural terminado, cada persona involucrada dejó una marca, un símbolo de su historia en su lugar. Fue un acto de sanación y celebración que reunió a cada uno en el mismo esfuerzo, convirtiendo así las inseguridades en fuerza colectiva. María se dio cuenta de que lo que había comenzado como un acto de desafío se había transformado en un movimiento de unidad. Al mirar el mural terminado, María se dio cuenta de que había logrado mucho más que una simple obra de arte. Había reclamado su voz y expuesto su verdad, no solo frente a su familia, sino ante el mundo. El impacto de su trabajo no sería solo sobre las expectativas ajenas, sería el testimonio de su crecimiento, una sólida afirmación de su lugar como artista en el mundo. Esa tarde, mientras la comunidad se alejaba, María sintió que su viaje había llegado a un nuevo hito en su camino. Las dudas comenzaron a desvanecerse, ocupando un lugar menor frente a la convicción tachonada de confianza. La satisfacción que emanaba de su interior era inquebrantable. Había logrado lo que creía imposible. La mañana siguiente, al despertar, una nueva visión ocupó su mente. María deseaba seguir creando, seguir aprendiendo y, sobre todo, seguir abriendo puertas a esas historias que siempre habían querido ser contadas. En su mente, ahora sabía que nunca estaría sola. Había conquistado ese espacio, con el corazón y las manos llenas de color y vida. María ya no solo era una artista, ahora era un punto de luz, un faro que guiaba a otros hacia la autenticidad y la conexión. La búsqueda de su verdad no terminaba ahí. Era solo el comienzo de una travesía que todavía se desplegaba por delante, y estaba lista para enfrentarlo todo con valentía. Y así, sobre el lienzo del mural, cada color no solo narraba su historia, también era testigo del poder transformador del arte. Con cada respiración, se sentía más fuerte y más viva. A medida que el sol se alzaba, María miró hacia el horizonte, lista para abrazar todo lo que vendría, con la confianza de que había encontrado su lugar en el mundo. Ahora les pido a ustedes, verdaderos amantes de las historias de superación, que no esperen ni un segundo más para ser parte de este viaje. Suscríbanse inmediatamente al canal y no se pierdan las próximas historias emotivas y exclusivas que tenemos preparadas para ustedes. Dejen un me gusta ahora, porque cada pulgar arriba alimenta el algoritmo y nuestras ganas de seguir creando. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Sus voces son importantes y merecen ser escuchadas. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión transformadora. Este es el momento de mostrar su apoyo a la causa del arte y la autenticidad. Hagamos que nuestras voces resuenen.